Bienvenidos a El Último Crédito, un podcast producido por Everywhere to Study y presentado por Leo Núñez y David Pinta. Hola, 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 muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo, nuevo episodio del Último Crédito. Al habla Leo Núñez y como cada día aquí conmigo tengo a David Pinta. David, ¿qué tal Muy buenas, estás? Leo, muy buenas a todas y todos. Pues aquí un capítulo más contigo, en un capítulo que categorizaría de muy especial. Catalogarías, de sí, muy especial, sí, porque... Bueno, después de hablarlo y de valorarlo, hemos decidido que este sea el último capítulo de esta nuestra primera temporada. Llevamos, ¿qué? 7 meses, desde finales de octubre Sí, creo que sí. salió, y estamos ya casi en junio. Con lo cual, no, estamos en junio, cuando se publique esto ya será junio. Así que, hemos decidido que por esta temporada ya está bien, nos dejamos libres para el verano. Además, muchos estudiantes y demás estarán a otras cosas ahora, así que supongo que nos escucharán probablemente después de los exámenes. Que mucha suerte a todos. Sí, que muchos, precisamente hoy lo comentaba con una chica que conozco que tiene esa edad más o menos y le decía, ¿cuándo tienes los exámenes? Y me decía, pues yo la semana que viene. Así que yo creo que todos más o menos están por esas fechas. Sí, la semana que viene... ahora mismo tienen que ser todos un manojo de nervios, pero bueno, mucho ánimo y no pasa nada por suspender. Siempre queda junio ahí y julio. Y luego ya se podrá disfrutar del verano, que en España es una cosa que de eso vamos sobrados. Así que bueno, desearles lo mejor a todos los que nos escuchen. Sí, muchos nos escucharán ya después, pero bueno, de alguna manera, si alguno nos oye, pues mucho ánimo. Sí. Y David, como hemos estado comentando, pues este último capítulo va a ser un poco más relajado. Sí. Hemos decidido pues hacer un mash, lo que en el mundo musical se conoce como mashup, que a mí me encantan estos mashups que hacen a final de año, allá por mediados de diciembre, que lanzan con todas las canciones del año. Pues esto va a ser algo parecido. Evidentemente no vamos a mezclar todo, pero vamos a hablar de cada uno de los capítulos, las principales conclusiones que sacamos o que sacamos ahora una vez hecho grabado los episodios. Y bueno, esa es un poco la intención, hacer un poco resumen de todo lo que hemos hablado esta temporada. Eso es. Ahora que hemos terminado y que hemos tocado muchos temas a lo largo de la temporada, pues siempre está bien echar un poco la vista atrás y hacer como has comentado tú, un pequeño resumen de todos los temas tratados. Sacaremos las principales ideas que vimos en cada uno de ellos, comentaremos ciertas cosas que se nos quedaron, algunas incluso que a lo mejor se nos quedaron en el tintero y que ahora de manera espontánea pues surgen, y creemos que es un ejercicio muy interesante y bastante apropiado para cerrar la temporada, ¿no? Así es, y nos queremos alejar un poco de usar sonidos ya hechos, grabaciones ya hechas. Entonces vamos a valorarlo a posteriori. No nos hemos escuchado todos ahora para esto, pero bueno, tenemos las ideas más claras y hemos recibido feedback de la gente que nos escucha. Entonces vamos a compartir nuestras conclusiones después de estos 14 capítulos, con el de hoy 15 y alguno doble, así que en total suma como 18 podcasts subidos. Sí. Y aproximadamente pues hemos hecho un cálculo de 8 o 9 horas de contenido, sí. Con lo cual aquellos que nos vayan a escuchar este veranito tienen de sobra para cuando estén en la playa tumbados, pues que se pongan los cascos y ya escucharnos. Eso es. Y como bien dices, muchos de ellos, sobre todo los iniciales, pues comenzaron siendo capítulos dobles. Y yo creo que es una buena manera de... Me has dado un poco el pie para comenzar un poco con este recopilatorio, comentando el primero de ellos, que efectivamente tenía este formato, de formato doble, en el que en el primero de todos ellos comentábamos y presentábamos el problema.
el problema que nos había llevado a este podcast, y un problema que bien es cierto que hemos comentado en capítulos posteriores y que hemos recordado. Pero en este primer capítulo especialmente lo tratábamos con un poco de atención, ¿no? Así es, lo hablamos y lo planteamos, ¿no? Y era un poco la razón de ser de todo esto, que luego ha vuelto. Por ejemplo, me acuerdo en el pasado capítulo, cuando hablábamos de la sobrecualificación, lo volvíamos a mencionar, ¿no? Era como un círculo vicioso, ¿no? De la falta, que empezábamos a ver y notar, y creo que es algo palpable, y ya lo nota todo el mundo, la falta de aplicabilidad de nuestros estudios, o de los estudios universitarios en el mercado laboral, y lo poco adaptado que estaba, ¿no? Entonces, sin ánimo de hacer una crítica destructiva a nadie, sino más bien constructiva, aunque mucha gente no se lo cree así, no lo ve así. Pero bueno, hablábamos del problema, ¿no? Y también en la segunda parte de ese episodio, pues algo que llamamos gusto versus aplicabilidad, y que creo que a lo mejor nos precipitamos al usar ese nombre, y esto es algo que siempre he pensado, que a lo mejor teníamos que haber utilizado vocación versus aplicabilidad, que me parece más correcto. Pero bueno, que a fin de cuentas resumía lo que hablábamos en la primera parte de ese episodio. Sí, y ambos, como bien has comentado, ambos han sido luego motivo de... Bueno, lo hemos recordado a posteriori en el último capítulo, y nos venía a la memoria, porque era como una manera de cerrar un poco el círculo. Cerramos con este último capítulo en el que comentábamos datos, pero que hacíamos referencia a estos dos primeros capítulos porque se presentaba un problema mediante datos, pero veíamos que el problema que habíamos presentado al principio de toda la temporada, pues no estábamos desencaminados en viendo datos reales. Así que sí. Y bueno, y continuábamos el siguiente capítulo un poco comentando este tema, el por qué estábamos desarrollando este podcast. Y como bien decimos, pues es el motivo principal es que queremos ayudar, y queremos que este podcast sea esa cuerda que te llega cuando estás en unas arenas movedizas, haciendo un poco referencias a Indiana Jones o algo así, para todos aquellos que a lo mejor muchos de nosotros no lo tuvimos en su día, o sí lo tuvimos, porque creo recordar que en estos capítulos, pues por ejemplo en mi caso mencionaba que sí que había tenido ciertos referentes o ciertas ayudas, pero queríamos precisamente ser una ayuda para todos aquellos que están en esa situación de la transición de la universidad al mundo laboral, y intentar hacer ese tránsito un poco más suave y un poco más agradable. Sí, así es, y no solo hablábamos de eso, sino que también hablábamos del por qué creíamos que existía este problema, ¿no? Sí. Que creo que iba al hilo, a colación del primer episodio, pero claro, evidentemente, pues al querer hacer un podcast, el problema no se puede plantear con una frase y ya está, ¿no? Entonces usamos esos dos primeros capítulos como para ponerlo en evidencia y valorar temas o proponer temas que luego nos servirían para el capítulo posterior. Eso es. Y veíamos, como bien has comentado, pues que existía una desalineación entre lo que pide el mercado laboral y lo que se está ofreciendo en la educación. Y este pensamiento nos llevó al siguiente capítulo, al episodio número 3, en el que es por cierto, uno de mis favoritos, porque en él también dividido en dos partes. Y nuestra única entrevista, todo hay que decirlo. Exacto. Y es uno de mis favoritos precisamente por eso, porque tuvimos la oportunidad de traer un testimonio real de una persona que yo creo que es un caso muy particular, que es una persona que había estudiado FP y luego una carrera universitaria. Entonces tenía las experiencias de ambos mundos, y nos las transmitió en esa entrevista que fue muy, bajo mi punto de vista, fue muy interesante, ¿no? Sí. Vamos, no podías haberlo definido mejor. Para mí también es de mis preferidos porque era un formato diferente.
a un formato que a lo mejor podríamos incluso haber utilizado más. Como veis, aplico bastante autocrítica, Sí. pero bueno, son ideas que valdrán para podcast y episodios posteriores. Pero sí que es verdad que dar el testimonio de Javier fue fue un ejercicio bastante divertido por un lado, porque era nuevo para nosotros el entrevistar, pero también bastante válido y bastante útil para mucha gente que seguramente se esté en la misma situación, ¿no? Que pueda dar el salto desde una FP a una carrera o al revés y lo haya valorado. Sí, es un capítulo que sin duda a todos aquellos que estén estudiando FP o bueno, incluso también carrera, pues es un testimonio que les invitamos a escucharlo porque pueden sacar muchas ideas que sean similares o muchos pensamientos que le pasaron a Javi en este caso concreto y que les puede estar sucediendo a ellos. Entonces las reflexiones que en él compartió Javi en particular, pues muchas de ellas a lo mejor tienen aplicación directa sobre su caso. Entonces ahí sí que les invito un poco a que vean este capítulo porque, como ambos decimos, fue muy interesante y muy entretenido. Así es. Y llegamos a uno de los primeros capítulos quizás más polémicos, sí. ¿no? Bueno, no polémicos, pero temas incómodos que hemos tocado varios en esta serie. Y es aquella, el de los másters, ¿no? Sí. El de la... Empezábamos a sacar conceptos como titulitis, aunque bueno, no sé, seguramente lo hayamos mencionado antes en alguno de los 3 primeros, pero es un tema muy que mucha gente duda ahora porque también hay mucha oferta, te invade la publicidad de este tipo de cursos y de estudios y mucha gente seguramente se lo esté pensando. Y va a colación del último capítulo también, del episodio 14, que habla de la sobrecualificación, ¿no? Que podrían ser términos que están términos no, sino conceptos que de alguna manera, o capítulos que están de alguna cierta manera relacionados. Como veis, pues bueno, no huimos de ningún tema y quisimos dar nuestra perspectiva sobre hacerse un máster o cursar un máster y de qué tipología había y cuál veíamos más indicados a nuestro modo de ver. Eso es. Y todo ello, pues, muy asociado obviamente a la construcción de un currículum, cómo plantear esa llave, podemos llamarle el currículum como una semejanza a una llave para entrar a una empresa, y por eso quisimos tratar en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio, que también fue un episodio doble, el caso de un proceso de selección. Le titulamos como Mi primer proceso de selección, en el que abordábamos pues todo un trayecto completo, un camino completo de un proceso de selecciones que consideramos como intentamos buscar lo más estándar posible, ¿no? Que fuimos punto por punto pues analizando y dando nuestro punto de vista de cada uno, son nuestras vivencias, incluso en muchos casos que hemos tenido y consejos a la hora de afrontarlos. Sí, yo, mira, sinceramente, este es uno de los capítulos que si yo hace 10 años lo hubiese tenido delante, lo hubiese escuchado. De verdad lo digo. Bueno, evidentemente hay otros que son más polémicos, que pueden tener otro tipo de valor, que puede estar dirigido hacia ciertos perfiles otros, pero este creo que es bastante válido para cualquier tipo de perfil y es algo que cuando ya lo publicamos dije, uy, pues si yo hubiese tenido esta herramienta hace 10 años, seguramente, más o menos 10, 12 años, o 10 o 11 años, cuando hice mis primeros procesos de selección, pues oye, sería algo a lo que hubiese recurrido. Me hubiese venido fenomenal. Así que ahí lo dejo para todos aquellos que lo quieran. Así es. Y continuando, pues llegamos a una parte muy interesante, que a mí me gustó este pequeño ciclo que realizamos, compuesto por 4 capítulos o 4 episodios en los que analizábamos las diferentes partes de una carrera profesional y nos centrábamos y las analizábamos poquito a poco, una a una. Las diferentes etapas me refiero a los años de trayectoria profesional y experiencia profesional
que puede tener una persona. Y entonces el primero de ellos comentábamos en más detalle algo que puede ser muy interesante para todos aquellos que están iniciando su carrera profesional, y es ver el valor que tienen los juniors, tanto desde el punto de vista de una empresa como desde el punto de vista de lo que puede aportar ese junior. Y en este capítulo pues evaluábamos un poco todo esto, ¿verdad? Sí, como tú dices, coincidí un poco con el Ecuador de la temporada, comenzábamos con un ciclo de 4 capítulos en los que queríamos ir progresivamente y analizando y viendo qué aspectos habría que destacar en los que había que incidir a la hora de encarar esa parte, ¿no? Entonces aquí, siempre comentamos que somos un podcast para estudiantes, pero los estudiantes no nos podemos olvidar que pueden ser de muchas edades, ¿no? Entonces comenzamos, como tú dices, con el valor de los juniors para posteriormente seguir con otras etapas profesionales, como puede ser los mid-career y los seniors. Y entre medias, incidimos en el valor del reciclaje continuo, reciclaje formacional, o si lo puedo decir así, o en lo que se refiere a la formación. Y fue, la verdad es que yo estoy de acuerdo contigo, fue una de las partes de la temporada más interesantes porque es una manera muy clara de diferenciar las diferentes épocas de tu vida profesional, y creo que incluso por feedback que nos ha llegado fue muy interesante de cara o en lo que concierne a poder abrir las puertas del podcast a diferentes perfiles, ¿no? Así es, cada oyente se identificará con una de estas etapas y por tanto podrá escuchar, obviamente puede escuchar todas, pero prestará más atención a aquella en la que se siente más identificado y podrá sacar ideas o podrá sentirse de algún modo reflejado en alguna de las cosas que en estos 3-4 capítulos, como comentabas, transmitimos. A mí no sé cuál si tuvieras que elegir un capítulo de esos 4, ¿cuál es el que más ilusión te hizo? Pues fíjate que, aunque a lo mejor me siento más identificado con el de los retos de mid-career, porque es más o menos donde poco a poco nos vamos adentrando por edad, creo que uno de los que más me gustó fue el de No Senior, No Party. Aparte porque el título es como muy marketingiano y me parece que dimos en el clavo. Todo aquello que transmitimos en ese capítulo me parece que fue muy relevante. Premiar y tener en gran estima lo que aporta una persona con más experiencia a una empresa. Creo que es algo que en cierto modo muchas veces se olvida y que en este capítulo tuvimos oportunidad de remarcarlo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creía que te ibas a ir a por otro, como el de morir o los mid-career, por un poco sentirte identificado, pero es verdad, ¿no? Aparte despertaba esa, no sé si esa mística o esa empatía hacia esos perfiles. Sí. Que repito, y lo dijimos en el podcast, que en 15 o 20 años estaremos nosotros ahí también. Sí, y era como bastante, no voy a decir tierno porque no estamos aquí para eso, ¿no? Pero nos creció, creo que durante ese podcast la empatía interna con este tipo de perfiles, y fue bastante una aventura, un podcast bastante divertido y incluso casi emocional, ¿no? Emocional, sí. Pensar en a quién podías ayudar, ¿no? Y me consta, y esto, todos tenemos familia, ¿no? Y en esas edades y tal, y me consta que también, de hecho no sabría catalogarlo, pero quizás exceptuando alguno de los primeros que con el efecto novedad pues eran de los más reproducidos, creo que este es, después del primer capítulo, uno de los más reproducidos, así que veamos que es un claro ejemplo de que el reciclarse y el formarse, el continuamente buscar alternativas y pensar en tu carrera no se acaba cuando tienes 55 años o un nivel de experiencia ya bastante elevado, sino que siempre hay hueco para esa
formación continua, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso, no solo las conclusiones específicas de ese capítulo, pero sino a nivel más general de esos 4 capítulos, creo que sacamos bastantes buenas conclusiones. Sí, y como bien dices, pues a mí una de las cosas que me gustaron compartir en ese episodio es que los senior tienen muchas cosas que aportar en una empresa y tienen un valor muy alto. Y a raíz de ese pensamiento, yo creo un poco, fue el motivo por el cual también llevamos a cabo el siguiente, que es en el que tratamos con más detalle lo que se puede aportar no solo desde el punto de vista de experiencia, sino lo que se llaman las habilidades blandas, ¿no? Así es. Esas capacidades que no es relacionado directamente, como digo, con el conocimiento o con capacidades técnicas o con capacidades un poco más funcionales también, sino que son habilidades un poco más intrínsecas, también muy personales, y que aportan siempre a la hora de desarrollar un trabajo, un cargo o cualquier puesto de trabajo. Así es. Creo que fue un episodio bastante interesante y bastante complicado también de poder en unos 20 minutos, media hora, poder resumir todo. Sí. Pero creo que es algo que está más bastante moda, que las empresas, los empleos cada vez demandan más. Y fue bastante interesante, bueno, poder en ese capítulo tratar este tema que a veces es el gran olvidado, ¿no? Mucha gente los menosprecia, lo asocia mucho a los temas políticos internos de compañía, y eso a veces son a menudo denostados, ¿no? Pero creo que es un tema cada vez se ve más, se necesita más, y sobre todo en ciertos perfiles, ¿no? Como tú has comentado, que a lo mejor no son tan no tienen normalmente esa facilidad para adquirirlos, vamos a decirlo así de una manera elegante, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que estuvo bastante bien tocar este asunto. Sí, y me parece muy buen punto el que has comentado, porque a mí también coincido contigo en que fue un capítulo especialmente complejo de resumir en estos 20-25 minutos que normalmente utilizamos para el podcast, resumir muchas de habilidades blandas. Recuerdo que hicimos ese ejercicio de una especie de tenis o ping pong en el que tú lanzabas una habilidad blanda y yo contestaba con otra y demás, y yo recuerdo, como bien dices, que a mí se me quedaron muchas en los apuntes que traigo para hablar en el podcast, o sea que hay muchísimas habilidades, y creo que, pero bueno, yo me quedé contento con que más o menos hicimos una buena introducción a todas ellas, y que la idea de que lo importante que estas son, pues quedó bastante bien reflejada en este episodio. Así es. Y seguimos con un capítulo un poco más exótico, que lo defendimos como algo que nos salíamos un poco del guión, ¿no? Siempre hablamos mucho de empresa, mucho de perfiles muy a la orden del día, ¿no? De bueno, ya sea ingenieril, administrativo, pero este tipo de perfiles que a lo mejor bueno, son la mayoría de los que hay, o para los que exigen carrera universitaria, y por eso normalmente es hacia lo que más nos inclinamos, porque de eso se trata. Pero quisimos dedicar un capítulo a todos aquellos perfiles un poco más creativos, que se alejan un poco de lo establecido en cuanto a un currículum, que buscan otro tipo de habilidades más, bueno, pues más gráficas, creativas, otra parte del cerebro, ¿no? Más estimulada. Entonces, bueno, lo titulamos Cuando tienes portafolio o portfolio en vez de currículum, y que hacía referencia a todas esas carreras, ¿no? Que muchas veces pues parecía que nos estábamos dejando fuera de este canal, pero nada en absoluto. Sí. Son de hecho muchas veces, y depende de cuál, son perfiles que
cada vez se demandan más y cada vez necesitan más las empresas convencionales y las nuevas y las startups y las tradicionales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, quisimos dedicar ahí un capítulo bastante interesante, sin ánimo tampoco de intrometernos demasiado, porque evidentemente no era nuestro área pero de especialización, pero bueno, al menos hacer esa referencia a ese tipo de perfiles. Eso es, sí, como bien decimos en muchos capítulos, esto, aunque somos dos ingenieros hablando, no queremos que sea un podcast para ingenieros, entonces pues precisamente que muchas veces desde aquí pedimos disculpas si muchas veces lo parece, pero no es lo que pretendemos. Queremos intentar ayudar a absolutamente todas las profesiones, todos los caminos que se pueden profesionales que se pueden afrontar, y precisamente pues la intención de este capítulo fue nada más y nada menos que esa. Eso Y continuando con el siguiente capítulo, ya nos acercamos casi al final. Quisimos tocar un tema que bueno, todos en algún momento hemos sido, y queríamos pues transmitir nuestros pensamientos y ayudar un poco a todos aquellos que están pasando por esa etapa o que dentro de poco van a pasar, que es la etapa de ser un becario. En este capítulo pues analizamos un poquito no solo qué es ser un becario, que yo creo que eso lo tenemos claro, la mayoría de las personas lo tienen claro, sino que también analizamos las ventajas que tiene para la empresa, en primer lugar, disponer de becarios, pero también las ventajas que tiene la adquisición de conocimiento que puede tener un becario en su experiencia en una empresa. Así es, para mí es uno de los podcasts también más bonitos, ¿no? Que se hacen, porque cuando uno es becario la vida no es muy fácil. Que se diga lo tienes que luchar, pero es muy bonita, en el sentido de que bueno, eres todo conocimiento que adquieres, que intentas adquirir, no ya solo del rol específico, sino de cómo funciona el mundo laboral, ¿no? Desde generalidades, como puede ser bueno, qué tipo de contrato tienes, que recibir una nómina, todo esto es las primeras veces que se vive. La ilusión normalmente de la nómina suele ser cuando eres un becario, ¿no? Y la primera bronca o medio bronca de tu superior también te la llevas cuando eres un becario. Entonces, bueno, fue un podcast bonito, y la verdad es que espero que haya ayudado a aquellos que lo hayan escuchado. Totalmente. Y bueno, y ya cerrando un poco, y aquí quiero un poco recordar el comentario que has hecho tú previamente. Cerramos con dos capítulos que, como bien, por eso digo que pueden ser en cierto modo polémicos. Uno de ellos es la posibilidad de buscar trabajo en el extranjero, viendo las posibilidades que existen en tu propio territorio, y qué ventajas y qué desventajas puede tener el hecho de tratar de buscar oportunidades fuera de tu país, ¿no? Sí, hablamos un poco de la importancia de o el valor de la movilidad internacional, así lo titulamos, y lo interesante que puede llegar a ser. Eso y claro, el tema de este podcast, o el problema que planteábamos, va un poco en la dirección contraria, ¿no? a este problema. Me refiero, si solucionamos el problema, pues a lo mejor este episodio pues no tenía tanto sentido dentro de esta serie de podcast. Pero bueno, lo queríamos tratar todo porque, bueno, uno puede ser válido para resolver el problema o puede aportar valor para resolver el problema en una etapa posterior de su vida también. Entonces, totalmente. Bueno, quisimos destacar qué valores, qué aspectos positivos y no tan positivos tenía la movilidad internacional. En general eran positivos, pero bueno, pues qué retos uno puede tener cuando afronta una etapa de movilidad internacional, y creo que fue, bueno, bastante claro y bastante provechoso para alguien que lo
lo esté Eso pensando. es. Pero claro, llegábamos al último capítulo de todos, que yo para mí creo que es seguramente el más polémico de todos, sin tampoco querer pasarnos, que es el tema de la sobrecualificación. Y bueno, intentábamos explicar qué tipo de razones ayudaban a ese dato que veíamos que era, bueno, nos dejaba a nuestro país en bastante mal lugar en lo que se refiere a sobrecualificación. Sí, así es. Y como comentabas, pues, y hemos mencionado al principio de este mismo capítulo, pues fue un capítulo que cerraba un poco el círculo de esta primera temporada y nos gustó utilizarlo como último episodio cierre, aunque este es un poco este resumen final, pero queríamos utilizar este episodio para ver con datos lo que habíamos mencionado al principio de la temporada. Así es. Pues poco más que añadir, Leo. Ha sido una temporada muy interesante donde hemos tratado muchísimos temas. Creo que hemos aportado espero haber aportado muchas ideas o esperamos haber aportado muchas ideas que sean útiles para aquellos que nos escuchan o que nos escucharán. Y bueno, pues no me cabe duda de que las siguientes temporadas vamos a seguir trayendo muchos asuntos y muchos temas muy interesantes que van a seguir aportando mucho valor. Así es. Vamos a intentar mejorar aspectos de los que hemos recibido feedback también, como siempre explicamos, ¿no? Siempre hay que ser consecuente con lo que explicábamos y el reciclarse o morir hay que llevarlo a la práctica. Entonces, bueno, que sepáis que nos gusta oír feedback, recibir feedback de todo el mundo, con cosas que podemos mejorar, somos conscientes de ellas, cosas que bueno, que ya hacemos bien y que podíamos seguir haciendo. Vamos a tratar nuevos temas, daremos otro enfoque también a lo que traemos, pero siempre con el firme propósito de ayudar a quien esté primero a nuestros suscriptores y oyentes y segundo a quien esté en todo en toda esta etapa de vida que cubrimos muchas, como no, pero bueno, que se encuentre estudiando y que quiera dar cambios, que necesite oír, necesite ayudas, herramientas que le puedan ayudar a tomar cualquier tipo de decisión. Así que nada, creo que ya, bueno, nos va a quedar un episodio mashup bastante larguito, pero bueno, eran 14 episodios, así que entre pitos y flautas había que hablar por lo menos 2 o 3 minutos de cada uno. Y me parece que es lo que hemos hecho. Espero que todo aquel que nos haya escuchado pues le haya gustado, le haya merecido la pena. Y nada, David, como siempre, decirte que es un placer, ha sido un placer toda esta temporada y es un placer, bueno, de este proyecto que llevábamos tiempo pensándolo, haberlo podido llevar a cabo este año y finalizar esta primera temporada, que espero que sea la primera de muchas. Eso es, sí, yo también lo espero, ha sido un placer, Leo, siempre es un gusto hablar contigo y escuchar las brillantes ideas que aportas. Y como bien dices, pues nos seguimos viendo en futuras temporadas, estoy seguro de que vendrán muchas más y con muchos temas muchísimo más interesantes también y que podremos conversar y seguir tratando aquí en el último crédito. Así es, y antes de marcharnos queremos recordar que, bueno, a todos nos hacéis un favor si os suscribís al canal, si les dais un vistazo a los vídeos. Recordamos que aparte del podcast del último crédito, en el canal de Everywhere to Study pues tienen píldoras formativas bastante interesantes, que estas no paran durante el verano. Tienen resúmenes de lo que llamamos te lo resumo, que son resúmenes de libros bueno, que tienen contenido empresarial o enfocado a la empresa, y también, ¿por qué no?, lecciones de vida. Sí, que bien. ¿Por qué no decirlo? Y todo ello relacionado, así que lo consideramos contenido bastante interesante y además bastante rápido y fácil de ver, con lo cual animamos a todos aquellos que no solo se ciñan al podcast, que está muy bien, pero que también le echen un vistazo, porque hablamos de conceptos de marketing, conceptos de finanzas, conceptos de gestión de proyectos y más conceptos que van a seguir viviendo, así como te lo resumo, la serie de te lo resumo,
que trata de libros. Eso es. Y también quien está estudiando normalmente le gustan los libros. Y también una nueva vía de pequeños vídeos en los que comentaremos pues curiosidades de empresas, temas vinculados a empresas, que creo que son un contenido ligero pero que aporta ideas y conocimientos muy interesantes, y que también invito a los oyentes a que nos continúen, como bien dices, no solo nos escuchen en el podcast, sino que también nos sigan en otras redes sociales, en este caso en YouTube. Así es. Bueno, ya viene siendo hora de despedirlo. Muchas Así gracias, David. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Por el capítulo de hoy. Y nada, seguimos en contacto para crear más contenido. Y a todos nuestros oyentes, por favor, que le echen un vistazo al contenido, que está genial, la verdad. No es que lo hagamos nosotros. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Adiós a todas y todos, y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.